45. Información para el cambio. Bien, señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el Cambio, a través de Teleradio América, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana, donde convergen las principales ideas del pensamiento político, social y económico de nuestra nación. Hoy, en Foro 45, vamos a hablar de gobernabilidad. ¿Qué tan importante es la gobernabilidad para los gobiernos? Los gobiernos deben consensuar sus políticas sociales en aras de la gobernabilidad. Bien, sobre este tema tan importante y tan actual, vamos a tener una interesante entrevista con el periodista Enrique Soldevilla Enríquez, que es cubano de nacimiento y dominicano naturalizado. Con él vamos a hablar, con él vamos a conversar de este tema tan importante. Pero, ¿quién es Enrique Soldevilla Enríquez? Bueno, muy buenos días, Francis. Muchas gracias por invitarme a este importante programa, donde podemos hablar de estas cuestiones que son cruciales, creo yo. Okay. Bueno, es muy difícil, ¿no? Me has puesto en una posición de hablar de uno. Voy a ser lo más sintético posible. Exacto. De tu formación profesional. Sí, yo soy doctor en filosofía, en particular en temas de gobernabilidad política. Ok. Hice mi doctorado en Cuba en el Instituto de Filosofía, pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba, y Medio Ambiente, el SITMA. Soy filólogo de profesión, es decir, de mi carrera inicial de licenciatura es Filología Hispanoamericana, y me he dedicado más bien al estudio precisamente de asuntos políticos, de comunicación política. Pero también tú has estado vinculado a la docencia en República Dominicana. Sí. Llevo aquí ejerciendo la docencia hace 18 años. Ok. He impartido cursos de historia de las ideas políticas en maestrías, aquí en la maestría de la Universidad de la Tercera Edad, maestría en diplomacia y derecho internacional. También he sido profesor, que me gusta mucho esa materia, porque es una materia de pensamiento, que se llama redacción castellana. Sí, en el ITRA, precisamente, durante más de 10 años y en otros lugares, he impartido redacción castellana. En el Instituto de Formación Superior de Formación Diplomática, ahora participé en un módulo en ese tema. Y es una materia para mí importantísima porque es una materia cognitiva, es una materia puente para entender otras. Mira, y sé también que de tu carrera diplomática. Bueno, ¿no? fue un periodo muy breve en la vida, sí. Pero no fue algo significativo para ti, fue una experiencia una gran enriquecedora. experiencia. Sí, porque entraste en contacto con otras culturas, con otra forma de pensamiento. Sí, eso fue hace muchos años, los años 83, 84 en Polonia. Y de ahí pude conocer modelos de desarrollo político siendo socialistas, en su momento diversos. Bien. Fue enriquecedor. Mira, en este momento hay una palabra de moda y es la palabra gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad en su sentido más amplio? Bueno, Francis, yo te diría, hay muchas definiciones, desde luego, en ciencias políticas, en teoría política, hay muchas definiciones de ese concepto. Pero te lo voy a resumir en la mía. Sí. Es un tipo de praxis social muy particular, porque en la gobernabilidad política, es decir, confluyen aspectos y ámbitos, todos los ámbitos de la vida en sociedad, todos, yo te diría. Entonces, es una praxis social muy especial, necesaria, porque es la praxis que implica la relación entre el Estado y la sociedad restante. Es la praxis que implica ver una relación mejor o peor entre gobernantes y gobernados. Y es la praxis donde se refleja qué base de sustentación filosófica y política tiene
esa gobernabilidad y las clases hegemónicas que ejercen ese control, digamos, del aparato estatal para mantener la gobernabilidad. La gobernabilidad, mantener no solo el poder y la mejor gobernabilidad posible, sino qué orientación y qué fines persigue esa. Mira, qué tan importante es la comunicación, la interacción entre el Estado, ¿verdad?, el gobierno, las políticas sociales y los actores sociales en aras de la gobernabilidad. Es una relación que no puede dejar de existir. Es decir, toda política, cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de gobernabilidad política, claro, o de conducción social de la sociedad. Entonces, no puede una política cualquiera o una actividad política, que es un proceso al fin y al cabo, existir sin ser comunicado. Es decir, la comunicación es consustancial a la praxis de la gobernabilidad política. Entonces, la gobernabilidad, la ingobernabilidad de un gobierno comienza por su falta de comunicación. Puede ser, es uno de los factores. Llegar a un grado de ingobernabilidad solo se da en situaciones ya de preguerra, guerras civiles. Eso es lo que da un deterioro tremendo, ¿no? De descontrol del aparato de divorcio con las aspiraciones de la sociedad, del resto de la sociedad civil, digamos. Eso es lo que pudiera llevar a un grado, a un estado, digamos, de ingobernabilidad. Normalmente la gobernabilidad tampoco es una situación lineal y plana. Va teniendo altibajos, está sometida a flujos de información que son cambiantes. Y al cambiar esos flujos de información, cambia la toma de decisiones de la política. Intervienen las coyunturas. Un país no está aislado, es parte de una comunidad internacional. Sí. Y por eso te digo que esa ingobernabilidad depende de muchos factores, pero normalmente lo que predomina en el mundo es la gobernabilidad. Mira, la corrupción es un factor de ingobernabilidad. Puede crear una situación de ingobernabilidad. No es que sea el factor único, no, pero sí puede ser un factor. Puede ser un factor de ingobernabilidad en los países. Mira, coordinación social y gobernabilidad. Bueno, me gusta mucho esa comparación, ¿verdad? Coordinación social y gobernabilidad. Porque muchas veces los gobiernos, por ejemplo, toman medidas, ¿verdad?, que ellos consideran que van a favorecer al ciudadano, pero el ciudadano no se identifica con esas medidas. Claro. No debe haber una coordinación en lo que el gobierno quiere implementar en sus programas sociales, sus políticas sociales y esos actores a lo que el gobierno quiere favorecer. Oye, excelente pregunta me has hecho. De verdad que es una... Sí, claro que sí, que debe de existir un canal de comunicación. Los gobiernos, cualquiera que sea su orientación, su signo político, los gobiernos reproducen un sistema sociopolítico siempre. Ese es el accionar de un gobierno. No es más que procurar no solo esa conexión con la sociedad, sino también reproducir el sistema al cual representa. Exacto. Un modelo sea político, económico. Estamos hablando de sistemas socioeconómicos. Bien. Entonces, que se reproduce a través de tú orientarte por un modelo determinado o por otro. Por ejemplo, el capitalismo en su historia ha tenido dos grandes vías de desarrollo para reproducir el modelo capitalista mismo. Uno es el modelo neoliberal, el otro es el modelo socialdemócrata, típico de los países escandinavos, de Alemania, de Austria. Que es un capitalismo más humano. Un poco más humano, con acento en las políticas sociales, procurar un mejor equilibrio. Es interesantísimo ese punto. Ahora, volviendo a lo que tú planteas de si debe haber una coordinación para la gobernabilidad. Yo creo que sí, y que deben habilitarse espacios consultivos, más allá de los parlamentos. Es decir, espacios donde la sociedad civil puede expresarse y el gobierno como poder ejecutivo en general, puedan transferirse opiniones, informaciones que sirvan para las mejores
tomas de decisiones y refinar la toma de decisiones. Para eso hay un gran remedio. Es enfocarse en equilibrar o armonizar tres grupos de intereses sociales que existen en cualquier país que no pueden dejar de estar articulados. Son los intereses sociales generales, sí, los intereses grupales y los intereses individuales. Legítimos todos, estamos hablando. Todos son legítimos, entonces, pero deben tener un punto de convergencia. Claro, sí, y ese punto de convergencia se llama armonización. Sí. Y el encargado de armonizar esos intereses es el Estado. Son las políticas públicas. Sí, se armonizan mediante las políticas públicas. Y aquí el Estado en sí, perdona, sí, porque tú eres en realidad el experto en eso, el estudioso. El Estado es una especie como de mediador. Exacto. Entre los sectores que más tienen, ¿verdad? Y los sectores que menos tienen. Y entonces, mediante esas políticas sociales, trata de mantener un equilibrio. Exacto. Ese equilibrio de armonizar los tres ámbitos de intereses sociales es la columna vertebral de una buena gobernabilidad. Ok. En mi opinión. No claro, es un dogma tampoco, sí, es mi opinión. ¿Por qué? Porque va... ¿Y a qué le llamamos armonizar? En solucionar problemas que están pendientes de ser solucionados a través de la historia. En disminuir la inequidad y la pobreza, por ejemplo, extrema. Tiene que ver mucho con el logro de los retos, las metas que la ONU se planteó para el milenio, ¿no? La consecución de obras en ámbitos como la salud. Por eso es que la gobernabilidad atraviesa todos los ámbitos de la convivencia social. Exacto. Problemas de salud, problemas de educación. Medio ambiente. No puedes ver a la sociedad divorciada de la naturaleza. El hombre no domina, como se ha venido especulando, estamos hablando la naturaleza. De que hablar de gobernabilidad es una cuestión muy compleja. Es extremadamente... Bueno, todos los fenómenos sociales son complejos. Que habla de fenómenos sociales múltiples. Complejo, esa es la complejidad. Exacto, un tejido de interacciones y de problemas a solucionar, etcétera. Mira, las demandas sociales, ¿qué tan importantes son para la gobernabilidad y qué tan a tiempo deben los gobiernos atenderlas? Porque hay un momento determinado en que la población, ¿verdad?, y ciertos actores sociales piden unas determinadas medidas a favor de su comunidad, ¿verdad? Y entonces los gobiernos, pues, en el tiempo se diluyen y al final eso se lo convierte en una crisis. Correcto. Las demandas sociales, si tú te enfocas en armonizar esos tres ámbitos de intereses, las demandas sociales se van disipando, porque sí, ya precisamente con esa visión, con esa atención desde el poder político, de equilibrar los tres ámbitos de intereses, ya se van solucionando. Y por lo tanto las demandas sociales siempre van a existir. Y son diferentes las demandas de los diferentes grupos, individuos y cosas en la sociedad. Pero si tú te enfocas en irlas solucionando con prontitud, no procrastinando, postergando para después, entonces los problemas dejan de acumularse y se van disipando esas demandas sociales, que siempre, porque las generaciones nuevas surgen, la vida es cambio y transformación permanente, es lo único permanente y absoluto del mundo, el cambio y la transformación. Entonces, siempre va a haber demanda, pero si hay una voluntad política de irla satisfaciendo, yo creo que se disminuyen. Mira, la estabilidad política y social de un país es un factor determinante en una buena gobernabilidad. Sí, y precisamente esa estabilidad política se soluciona armonizando los tres ámbitos de interés. Caemos otra vez en eso. Claro, porque esa es la columna vertebral, en mi opinión, de toda buena gobernabilidad. ¿Cuál es la finalidad de un gobierno político con el resto de la sociedad, de una relación? Procurar las mayores cuotas de bienestar posible, siempre y cuando las circunstancias económicas, políticas, internacionales, con las cuales hay vínculo entre una nación y otra, lo permitan. Pero lo importante es que haya esa voluntad armonizadora de los tres ámbitos de interés. Mira, y finalmente para ir ya al primer cambio, ¿qué diferencia hay entre gobernabilidad y gobernanza?
Bueno, la gobernanza es un término técnico. Se ha querido homologar y hacer sinónimo. La gobernanza es un término que inventó el Banco Mundial para administrar los procesos financieros y empresariales y corporativos. Y precisamente la filosofía neoliberal lo que ha es pretendido hacer homónimas las dos términos de gobernanza y gobernabilidad. Son dos términos diferentes. Totalmente diferentes. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.